La lista roja de patrimonio recoge aquellos elementos del patrimonio cultural que corren el riesgo de desaparecer para siempre. Es muy importante darla a conocer para conseguir llamar la atención de las autoridades competentes y que estos monumentos históricos, estos enclaves, estos edificios antiguos puedan ser rehabilitados para darles un nuevo uso. Y pueden ser desde sanatorios hasta antiguos edificios de viviendas, casas indianas, antiguas fábricas, incluso parques, iglesias, monasterios y también cementerios. Existen 3 listas, una lista verde, una lista roja y una que es muchísimo peor, que es la lista negra. Casi son como los insalvables, pero sí se puede recuperar el patrimonio perteneciente a la lista roja. Uno de esos enclaves, uno de esos edificios que se ha recuperado es el antiguo sanatorio no llegado a utilizar de sanatorio de Cesuras. Y es que recientemente ha sido y está siendo rehabilitado este antiguo edificio gracias a una iniciativa de la Xunta de Galicia para darle un uso turístico y cultural, y es que lo han reconvertido, se está reconvirtiendo en un albergue para peregrinos, además de otros usos múltiples que tendrá. Los que me conocéis de cuando participaba en Misterioso Universo en la red, os conté la historia de este sanatorio. Volveré a traer la historia de este lugar a En Tierra de Mouras, pero no es el lugar del cual os voy a hablar en este programa. Soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras. La primera vez que conté la historia de este lugar fue en mi blog de blogger, Los Sueños Prohibidos, y fue un 30 de agosto del año 2018. En la actualidad me he visto obligada a volver a contar la historia de este lugar por varios motivos. Uno y el más importante, honrar la memoria de todas las personas, incluidos niños, que sufrieron aquí. Por otro lado, el estado del edificio, que es totalmente lamentable, o sea, está en estado de abandono total. Antes de comenzar a contaros esta historia, quiero dejar claro una cosa, matizar algo que para mí es importante, porque la gente tiende a juzgar a los demás, ya sea porque habla de una cosa o habla de otra. Para nada me considero una persona radical de izquierdas y tampoco me siento identificada con la derecha. No me da vergüenza decirlo. Me considero una persona centrista que, por desgracia, en este país, que es España, el centro es una utopía que ni existe ni existirá porque no hay unidad entre ambos lados. Claro, y alguno o alguna se preguntará, bueno, ¿y tú cuando hay elecciones a quién votas? Pues he votado a la izquierda y he votado a la derecha y he votado a los nacionalistas y he votado a quien me ha dado la gana. ¿Por qué? Porque al final votas, te riges más bien por el programa electoral, que se pueda ceñir un poco a tu forma de pensar, que a una izquierda o una derecha. Evidentemente hay partidos de centro, lo que pasa que al final es como tirar tu voto a la basura, porque es que no vale para nada. Ya, como ya digo, es una utopía el centro en este país, que yo creo que nunca en la vida se va a poder dar eso. El caso es que, independientemente de la ideología que uno tenga, hay que tener un poco de raciocinio y saber diferenciar qué estuvo bien y qué estuvo mal, o qué se hace bien y qué se hace mal. Y en el caso del cual os voy a hablar, efectivamente sí me voy a meter en el tema de la Guerra Civil Española, pues en este caso fue una atrocidad total. Como tampoco estuvo bien
la famosa matanza de Paracuellos. Así que sí, os hacéis una idea de dónde me estoy metiendo. Y al lugar del cual os voy a hablar en este programa se le conoce como la puerta al infierno. En tierra de Mouras. Para hablaros de este lugar, primero nos tenemos que ubicar en la parroquia de Camposancos, en el municipio de Aguarda, en Pontevedra. Aquí hay un antiguo edificio que antes de campo de concentración franquista fue un colegio, el Colegio Santiago Apóstol de los Padres Jesuitas de Camposancos, una construcción del siglo XIX, más concretamente de 1840, que se fue ampliando y acondicionando a partir de 1875. Actualmente es una propiedad privada que se encuentra en un estado lamentable de abandono y dejadez total, por lo que se incluyó en la lista de Patrimonio Rojo el 29 de mayo del año 2019. Si vosotras mismos entráis en la lista roja que podemos consultar todos los ciudadanos, tecleáis listaroja.hispanianostra.org, buscáis en esa página el nombre de este edificio o cualquier otro que queráis consultar y os encontraréis con información del inmueble, una descripción de lo que son las características de la finca y fotografías de cómo se encuentra su estructura en la actualidad. El colegio se va terminando de construir entre 1877 y 1878, aunque faltaba la capilla y la enfermería. En 1879 se culminan las obras de dicha capilla pública, del salón de actos y del patio grande. Y el 8 de diciembre de 1879 se dieron por concluidas también las obras de la capilla doméstica y la casa de los seminaristas. Finalmente, entre los años 1879 y 1882, se ultimaron la herrería, la panadería, el observatorio, el museo, la sala de juegos, el patio de alumnos y el cobertizo, además de una ampliación de los cuartos. O sea, que os podéis hacer una idea, según todo lo que acabo de enumerar, de todas las estancias y de las dimensiones que tiene este lugar. Solo la parcela dispone de 14.395 metros cuadrados. Su estado de conservación, como os he dicho, es penoso, lamentable, y concretamente en la web de Lista Roja dice: en ruinas, condenado al total abandono, ya se verifican caídas de vigas primeras, humedades y capilaridades. Entre los años 1881 y 1885, el colegio funcionó como una escuela politécnica y de estudios superiores para todas las carreras menos para la de medicina y la de farmacia. Así sería hasta septiembre del año 1916, que fue cuando el Colegio de los Padres Jesuitas de Camposancos se trasladó a la ciudad de Vigo y cedió los edificios, las instalaciones, al Colegio de Campolide de Lisboa, los jesuitas portugueses que habían sido expulsados de Portugal por la República Portuguesa unos años antes. Allí se instalaron los jesuitas portugueses junto a unos 300 alumnos que ocuparían el colegio en septiembre de ese mismo año. Y como no es gusto solo de falangistas, franquistas y fascistas apropiarse de cosas ajenas, en 1932 el inmueble fue incautado por el gobierno español de la Segunda República con el objetivo de darle un uso social al colegio. Los echaron del centro con lo puesto de la noche a la mañana. Un grupo de guardias civiles que entró allí ni siquiera les dejaron
sacar el mobiliario. Tras este acto, el colegio fue saqueado. Los vecinos del lugar atestiguaron en su día que hubo personas que aprovecharon la tesitura para robar patrimonio, aunque luego es cierto que lo tuvieron que devolver. Este dato se suele obviar, sobre todo en las historias que circulan por ahí de este lugar en los pequeños blogs. Pero yo ya sabéis que cosa que descubro, cosa que divulgo, y más si es contada por testigos reales, y cuando preparo un tema intento arañar todo lo que puedo y leo y me veo lo que cae en mis manos. Soy de las que piensa que en historia hay que contarlo todo, no posicionarse ni adoctrinar con lo que uno cuente y darle leña a lo que hicieron los malos, lo que hicieron los buenos, lo que hicieron los menos malos y lo que hicieron los que no son tan buenos. Yo lo que tengo claro es que la Guerra Civil Española estalló porque la Segunda República fue un despiporre total y no se planteó bien o no se hicieron bien las cosas. Y por supuesto, para mí, en ninguna guerra hay bando bueno. Los dos bandos de una guerra son bandos malos, porque una guerra es lo peor que le puede pasar a un país. Ahora bien, dentro de esos dos bandos malos siempre va a haber uno más damnificado que el otro y siempre va a haber muchísimas personas inocentes que van a sufrir una violencia desmesurada e injusta. En otoño de 1936, recordemos que la Guerra Civil Española estalló a mediados de julio de ese año, más concretamente el 17 de julio, pues en otoño del 36 el edificio del Colegio de los Padres Jesuitas de Camposancos fue recuperado parcialmente por la Compañía de Jesús, ocupado por sus religiosos de tercera aprobación de las provincias jesuíticas de España Norte, que hasta la fecha había estado en Portugal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno del alzamiento fue quien devolvió el inmueble a los religiosos, pero al mismo tiempo que lo devolvía, lo requisaba para su interés. Y es cuando parte del colegio de los jesuitas se transformó en prisión militar y campo de concentración, porque a la vez que era campo de concentración, funcionaba como colegio. Esto es, que los presos podían ver a los alumnos del colegio pues escribir en clase, a los curas dar clase, etcétera, etcétera. O sea, es un poco rocambolesco, pero es que esto fue tal cual. Una prisión y campo de concentración que llegó a recluir en sus instalaciones hasta casi 2.000 personas hacinadas, aunque se hablan de cifras que superan los 2.000 presos, incluso llegando a los 3.000. Personas que dormían en el suelo, donde pillaban, donde les cuadraban, nunca podían dormir en el mismo sitio, sobre las escaleras, usando de almohada sus propios zapatos, por no hablar de los aseos que no tenían, hacían sus necesidades en el mismo patio, o sea, era antihigiénico total. Además, la falta de agua, no porque no hubiera agua, porque el convento tenía varios pozos incluso, pero es que no se la daban, no les daban el agua. Solo podían coger agua de una pequeña fuente con un cubo y no se les ocurriera tirársela por encima para asearse, porque entonces eran castigados. Y es que se dice que en Camposancos se originó el comienzo de la represión franquista. Fue uno de los principales campos de concentración franquista en Galicia, que hubo más. Y no solo en Galicia. En mi tierra, concretamente en Galicia, hubo 11. Uno de ellos en mi ciudad natal, Ferrol. Este es otro dato que los ferrolanos suelen obviar bastante. A este campo de concentración se le conocía como Campo de Concentración de la Escollera, operativo desde 1936 hasta entrada la primavera de 1939, y estaba ubicado dentro del mismo arsenal militar de Ferrol. Había sido habilitado en las naves del arsenal y acogió en principio a vecinos y dotaciones de marinería contrarios al golpe militar.
Y como curiosidad os contaré que también se utilizaron buques como el Contramaestre Casado, el Plus Ultra y el Genoveva Fierro para confinar prisioneros. Pero en Galicia, como ya dije, hubo más campos de concentración. Hubo uno en Betanzos, uno en Cedeira, en Muros, en A Pobra, en Rianxo, en Padrón, en Oia, en la famosa isla de San Simón, en San Clodio y en Aguarda. Si queréis buscar campos de concentración en España, hay una web sobre este tema, los campos de concentración de Franco.es, y ahí podréis encontrar información al respecto. En tierra de Mouras. Volviendo a Camposancos, como os decía, se llegaron a recluir casi hasta 2.000 presos republicanos, presos que eran traídos en barco, incluso familias, padre, madre e hijo, hasta el puerto de Bayona, y tras desembarcar recorrerían casi 50 kilómetros hacinados en camionetas hasta el colegio jesuita, reconvertido en campo de concentración. Miles de presos, entre ellos más de 260 mujeres, algunas de ellas embarazadas que dieron a luz a sus hijos allí, en unas condiciones infrahumanas e insalubres, porque aunque algunos supervivientes afirmaron en su día que los militares les daban bien de comer, que no comían mal dentro del campo, por otro lado las condiciones de higiene eran pésimas. El colegio tenía una capacidad para 680 personas, pero llegó a albergar más de 1.200 presos, aunque como dije antes, algunas fuentes citan que pudieron llegar hasta los 3.000. Pone los pelos de punta. Y sí, aunque encerrados había gallegos, algún vasco, algún extranjero, incluso un periodista norteamericano, y castellanos, la gran mayoría leoneses, los que más había eran hombres y mujeres de origen asturiano. Esto se debió sobre todo a la toma de Gijón en octubre de 1937, cuando los nacionales entraron en Gijón y se hicieron con el Frente Norte. Muchos asturianos escaparon por mar, pero fueron interceptados por barcos del bando nacional, arrestados en alta mar y redirigidos a puerto. Los nacionales se hacen con una gran ciudad y una de las más importantes zonas industriales de España. El 2 de julio todo el territorio vasco queda en manos nacionales y como piezas de un dominó caerán Santander y Asturias antes de que acabe el año 1937. Os voy a recomendar algunos libros durante el programa. Uno de ellos se titula Asturias, 14 meses de guerra civil, del año 1975, que fue escrito por Antonio Cabezas, un preso de Camposancos. Otro se titula Fuxidos, aunque fue escrito en castellano, en el año 1976 por Juan Noya, otro preso de este campo. Está escrito en primera persona y cuenta sus vivencias dentro del campo. Hay alguno más. Os recomiendo también que os leáis el Memorial de Camposancos, un documental que lo podéis encontrar en archivo PDF, y lo mejor es que veáis el formato de vídeo, de José Ballesta y Miguel Anxo Fernández. En YouTube lo podéis ver el documental en el canal de Miguel Anxo Fernández, Funancho Films, y dura aproximadamente 1 hora y media. Este documental fue grabado en el año 2007 y de verdad que es muy emocionante y súper interesante. Yo eché alguna lagrimita viéndolo incluso, porque hay testimonios verídicos, reales, porque hablan los supervivientes de este campo y los vecinos del lugar que vivieron esas contiendas en primera persona. Así que no dudéis en verlo, buscadlo en YouTube, Memorial de Camposancos. Yo con otros, no sé, nos juntamos 8,
en una celda de las seminaristas, otros sentados por las escaleras, otros por el suelo, y para de cabecera yo ponía los zapatos envueltos en la chaqueta de almohada. Este campo de concentración estaba íntimamente coligado con otras prisiones habilitadas, por ejemplo, con la del cuartel de artillería de Figueiredo en Pontevedra, con la de la isla de San Simón en Redondela, con la del monasterio de Olla en Pontevedra y con los campos de concentración de Cedeira y Rianxo en A Coruña y Muros de San Pedro. Seguro que a estas alturas de programa os estaréis preguntando si se fusilaron presos allí, si murieron presos dentro de Camposancos. Y sí, obvio que sí murieron presos. De julio a agosto del año 1938 fueron fusiladas casi 200 personas. Esto coincide con los consejos de guerra que se celebraron en el mismo salón de actos del colegio, donde un tribunal militar juzgaba a los presos e imponían penas por rebeldía o la quema de iglesias, por ejemplo. Entre junio y octubre de 1938 fueron juzgados 513 prisioneros en juicios sumarísimos de más o menos 1 hora de duración y con hasta 20 reos por vista. La gran mayoría de las acusaciones que hacía este tribunal eran inciertas y el que se salvaba de ser fusilado o fusilada era condenado a cadena perpetua o 20 años de prisión. Unos consejos de guerra a los que la gente podía asistir como público si pagaba 10 reales. Un público entre el que se encontraban los mismos curas jesuitas de Camposancos. Según dice un artículo del diario público.es, escrito por Juan Oliver el 11 de marzo del año 2022, os leo textualmente. Se decretaron 191 penas de muerte, 83 de cadena perpetua, 115 de 20 años de prisión, 50 de 15 años, 6 de 12 años, 1 de 9, 2 de 6 y 36 absoluciones. De las 191 sentencias capitales se ejecutaron 155, las primeras al poco de empezar los juicios. El 2 de junio fueron fusilados 31 republicanos y el 20 de julio otros 18. Sus cuerpos están enterrados en cajas de pobres, en una fosa común junto a las tapias del cementerio de Xestás. Las ráfagas de ametralladora atronaban al pueblo y aunque eran otra manera de mantener aterrorizada a la población, también se dieron paseos y ejecuciones extrajudiciales. Los responsables del campo decidieron trasladar a los prisioneros a otras zonas para ejecutar allí los fusilamientos. Los militares del ejército republicano con alto mando militar intentaban esconderlo. ¿Por qué? Porque de teniente para arriba eran fusilados sin más, en automático. De ahí que intentaran esconder su graduación. A pesar de esto, he de decir que la mayoría de los presos y presas no morían a consecuencia de las balas, sino más bien por las malas condiciones higiénicas, insalubres y de hacinamiento en las que vivían. Enfermedades como la tuberculosis se cobraron muchísimas víctimas. Al día morían entre 7 u 8 presos bajo los techos de este antiguo y ahora tenebroso edificio castigado tanto por la historia como por la dejadez y el paso del tiempo. Enfermedades cutáneas como la sarna, plagas de pulgas y miles de piojos. Otros morían ahogados al intentar escapar por mar. Os recuerdo que este colegio se ubica pegadito al puerto, a orillas justo de la desembocadura del Miño, y las corrientes y remolinos en esa zona hacen que nadar sea casi imposible. Además, era bastante difícil lo de escaparse, ya que un montón de centinelas distribuidos en garitas rodeaban las instalaciones del colegio precisamente para evitar las fugas de los reos. Solo se podían salvar de prisión si demostraban o demostraba la familia por medio de avales de buena conducta, que por ejemplo podía ser mismo el párroco del pueblo, y este aval, claro, podía hablar bien
o mal de ti en el escrito. Y ya era cosa de tu familia si presentar a ese aval de buena conducta como prueba o no. Esto era algo muy delicado y había que escoger bien el aval de buena conducta, porque claro, era una época convulsa en la que algún vecino o incluso un propio familiar podía declarar en tu contra y te podía costar la vida. No era una broma, pero muchos fusilamientos, y esto es así, se ejecutaron por tema de envidias y conflictos que podían existir entre esas personas, sin tener nada que ver con que uno fuese republicano o de ideología comunista. En tierra de Mouras. Los que tenían más probabilidades de zafar eran los últimos llamados a filas a luchar junto al Frente Republicano, que podían alegar sentirse obligados y no identificarse para nada con la causa que defendían los rojos. Y esto de los rojos fue como apodaron los nacionales a todos y todas los oponentes al régimen del dictador Francisco Franco durante la Guerra Civil. Os voy a leer otro párrafo del artículo que os cité anteriormente, que dice así: lo más terrible era lo que los reclusos acabaron denominando el torreón de tortura, donde se les interrogaba bajo tormento para extraerles información, clasificarlos y decidir su situación penal y su destino final. Os voy a recomendar otro libro al que hace referencia precisamente este artículo de Público.es. El libro se titula A Porta do Inferno, de José Antonio Uris Guisantes y Víctor Santidrián Arias, y es una investigación histórica que reconstruye el origen de Camposancos. En el año 1939, el colegio queda libre totalmente y se ocupó con alumnos de los últimos cursos del Colegio de Vigo, de los jesuitas, dedicándose entre los años 1943 a 1951 a casa de ejercicios para empleados, al mismo tiempo que empezó a funcionar como seminario menor de la compañía, una actividad que duró hasta más o menos 1960. Hay otra web muy interesante y que me gustó mucho encontrar porque adoro las fotografías antiguas. Me pasaría horas mirando fotos viejas porque me parecen una ventanita al pasado, son como una cápsula del tiempo. Y es que cuando observas un retrato antiguo te fijas en todo, yo por lo menos, en las caras, en las ropas, en el ambiente de alrededor, en los edificios, y piensas, estas personas ya no están, probablemente ni siquiera nadie las recuerde, pero ahí estoy yo, en 2024, disfrutando de estas instantáneas y reviviendo esas épocas pasadas, y lo que seguro que menos pensaban estas personas era que alguien en el año 2024, a través de una pantalla de ordenador, iba a poder disfrutar de ellos, de sus fotografías.
La web es el archivo fotográfico de los jesuitas de Vigo. En ella podéis encontrar ordenadas cronológicamente algunas imágenes de los colegios y de sus alumnos. Los alumnos de Camposancos, que algunos llegaron a ser personajes relevantes, como el padre Baltasar Merino, científico de fama internacional a finales del siglo XIX, por ejemplo, o Manuel Portela, que se licenció en Derecho en este colegio y fue ministro y presidente del gobierno de la Segunda República. En el Colegio de Jesuitas de Vigo, creo, si no me equivoco, también estudió José Ballesta, director del documental o película testimonial Memorial de Camposancos. Por cierto, que dicen que entre las ruinas del Colegio de Camposancos, grabado en sus paredes, todavía se pueden leer las palabras de desesperación de los que allí estuvieron recluidos. Aquí purgarás las penas que no tengas. En tierra de Mouras. Como siempre os digo, muchas gracias a los nuevos y nuevas suscritos al programa. Gracias por la paciencia de esperar tanto tiempo a que salga un nuevo programa. Al final esto no deja de ser un hobby y a mí personalmente no me da de comer, no paga mis facturas y hay que trabajar, hay que formarse, hay que dedicarle tiempo a la familia y muchas veces una ya no sabe de dónde rascar horas para poder dedicar, por ejemplo, al programa. Pero bueno, siempre va a haber un nuevo episodio, tarde un mes, tarde 2, tarde 3, así que sed pacientes, que ahí estaré. Se os quiere y hasta el próximo programa.